Tapia tampoco, que está en Valdivia. Ah, ok. Ya no podemos decir cosas. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos y todas, ya a nuestra cuarta sesión. Qué bueno es verles y qué bueno es saber que hemos recorrido ya algún camino y que nos ha traído hasta acá. Hoy día tengo el agrado de comenzar invitándolas a todos y todas a lo que va a ser la presentación del libro Pablo confronta al Imperio. Primero, mis disculpas porque este afiche no va a ser el definitivo, lamentablemente el editor se ha equivocado en algunas cosas, pero entrega la información esencial, básicamente que va a ser el viernes 23 de julio a las 18 horas Chile, 17 horas México y 19 horas Argentina, a través de la fanpage de Biblioteca Municipal de Concepción. La pueden buscar así mismo en Facebook, Biblioteca Municipal de Concepción, y ahí va a estar tanto el teólogo argentino residente en Chile, Nicolás Panoto, gran amigo de Diálogos, nuestra profesora de Diálogos, por supuesto, gran amiga también, Camila Joselevich de México, profesora de la UNAM, y el autor, Néstor Míguez, pastor y profesor académico en realidad argentino, pastor metodista, en retiro, entiendo. Y vamos a estar ese día dialogando en torno a este libro que algunos de ustedes ya lo tienen, inclusive nos han enviado sus fotografías, lo agradecemos mucho, porque así podemos estar difundiendo que todavía nos quedan copias de este libro. Así que bueno, va a ser un agrado tenerles, van a poder interactuar con ellos haciéndoles preguntas a través de la fanpage, así que quedan todos y todas invitados e invitadas, y si por alguna razón ustedes no pueden estar viéndolo en directo, va a quedar grabada la sesión y seguramente nosotros como Diálogos también la vamos a subir a nuestras redes sociales, sea YouTube o sea Facebook también. Así que bueno, quedan invitados y esperamos que sea un tiempo también de mucha bendición y aprendizaje. Sin más y sin entorpecer más el transcurso de esta clase, dejamos entonces al profesor Javier Ortega para que comience con esta cuarta sesión. Gracias, David. Saludo a quienes se han ido integrando en estos últimos minutos. Qué bueno encontrarnos acá en estas conversaciones. Vamos a... bueno, estamos ya llegando a nuestra penúltima, o estamos en nuestra penúltima sesión, y comienza a dibujarse en el horizonte una forma de cristianismo que coexistió con el cristianismo joánico. Hemos dicho, a veces a modo de insinuación, otras veces más explícitamente, que el cristianismo temprano, el cristianismo del siglo I es un cristianismo muy plural. Si uno busca con cierta detención en los propios documentos que posteriormente pasaron a formar parte del Nuevo Testamento, uno descubre énfasis diferentes, énfasis plurales, más allá de que también hay una unidad muy importante. Uno descubre énfasis distintos que responden a momentos históricos y a lugares geográficos diferentes en que diferentes cristianismos se fueron conformando. Bueno, este es el caso que vamos a analizar hoy, de primera carta de Clemente a los Corintios. Representa una forma de cristianismo que está muy relacionada, no por ser simpatizante, digamos, pero muy relacionada con el cristianismo que uno puede deducir del cuarto evangelio. Una taxonomía que de alguna manera se ha instalado o que ha llegado hasta nosotros, especialmente a través del grupo de investigación del cristianismo originario. Estábamos hablando recién con David de este grupo en España, o que se ha popularizado a partir de algunos de sus documentos, es que dice que el cristianismo en la Judea romana, en el territorio de Israel y sus alrededores, funcionó respecto de la religión de origen, respecto del judaísmo, como una secta. O sea, busca marcar el punto que los separa
de la religión de origen. Y los énfasis entonces que establece son énfasis polémicos, que busca precisamente marcar el distanciamiento de esta religión de la cual están separándose y que es mayoritaria en el entorno en el cual ese cristianismo naciente está funcionando, ¿no? Entonces, esto uno lo podría encontrar, y esta es la tesis de uno de estos investigadores, uno podría encontrar las huellas de este comportamiento sectario en este sentido en los documentos del Nuevo Testamento que han sido conformados en esta zona. Los casos respecto a los evangelios, Mateo, Marcos, Juan. Lucas tiene un énfasis ligeramente diferente por la redacción final que habría tenido tal vez en Roma. Pero los otros sí es posible ver este énfasis polémico respecto del judaísmo, porque se han conformado en la región de la Judea romana. Y otro cristianismo coexistente con este es el de la diáspora, ¿no? El de la zona lejana o fuera del territorio de Israel, de la Judea romana, donde el comportamiento del cristianismo es el comportamiento del culto. Entonces, el culto, a diferencia de la secta, no pretende marcar las distancias con el fin de separarse, sino que pretende integrarse, por decirlo de alguna manera, ganarse un espacio en un entorno donde existen muchos otros cultos, y este es uno nuevo, ¿no? Entonces, las características de un cristianismo que pretende integrarse estarían presentes también en los documentos que han sido redactados para iglesias de la diáspora o para comunidades de la diáspora. Esto es especialmente notorio, o sería especialmente notorio, en los documentos que provienen de la mano o de la tradición paulina. La narrativa juánica, el cuarto evangelio, conserva rasgos polémicos con el judaísmo, ¿no? Que son cuestiones que confirman, entre otras cosas, esta tesis. Uno de los rasgos más característicos es el uso que hace de la expresión los judíos. Es muy notorio porque frecuentemente se dice que algunos sacerdotes creyeron, pero tenían miedo de los judíos. O Jesús dice, esta es la fiesta de los judíos. O el narrador dice, la fiesta de los judíos. O los discípulos andaban con miedo por los judíos. Y uno dice, bueno, ¿cómo describe a los opositores como judíos si ellos mismos son judíos? El propio Jesús es judío. Pero esto muestra que el cuarto evangelio está polemizando con un grupo caracterizado así, los judíos, que probablemente no es un grupo étnico necesariamente, sino que tiene componentes de autoridad o algo por el estilo que los hace distinto al resto del grupo que también podría ser étnicamente judío. Así es que el cristianismo juánico tiene estas huellas, ¿no?, de comportarse como secta respecto del judaísmo en la zona en la que está surgiendo. Pero parece que el cristianismo juánico no solo se comporta polémicamente respecto al judaísmo, en la zona de la Judea romana o los alrededores en este caso, sino que también tiene un comportamiento refractario respecto de otros grupos del cristianismo, ¿no? Dentro de esta pluralidad de formas de cristianismo temprano, parece que el cristianismo juánico, que está como trasfondo del cuarto evangelio, entonces también tiene un comportamiento polémico, refractario al menos, respecto de otros grupos. Ya veíamos nosotros estas dos cuestiones en las dos sesiones anteriores. El discurso del Paráclito, con su énfasis en la permanencia del Paráclito, una vez que Jesús ha partido, su énfasis en la función docente del Paráclito. El Paráclito es el que finalmente enseña todas las cosas. Su énfasis en el testimonio del Paráclito, o sea, quien dará testimonio de Jesús, no es otro, sino el Paráclito. Habría que ver si todo el resto de los testimonios se vinculan con el testimonio del Paráclito, de lo contrario son falsos testimonios. Y el carácter de fiscal del Paráclito, o sea, la verdad está determinada por el Paráclito y no por otra norma o regla externa.
parecen claramente estar intentando marcar la frontera ya no solo respecto del judaísmo, sino también respecto de otras formas de cristianismo, donde la sucesión no está depositada en el Paráclito, sino eventualmente en un apóstol o en los apóstoles. Por otro lado, el proyecto de Jesús, del que hablábamos en la tercera sesión, lo del Paráclito fue la segunda, el proyecto de Jesús también respecto de sus discípulos se presenta de forma diferente. Por ejemplo, su estructura discipular es diferente. Existen los 12 en el cuarto evangelio, pero no tienen un rol preponderante. Esos 12 no son llamados apóstoles de nada, son 12, y frecuentemente estos 12 son grupos que siempre están en riesgo de abandonar a Jesús, o un grupo al que pertenece uno de los traidores. No mucho más se dice de los 12 las 2 veces que se menciona en el cuarto evangelio. En cambio, los discípulos son otros. Aparecen otros discípulos, aparece otro orden de elección de los discípulos y de invitación a seguir a Jesús, y otras características. Parece ser que el título más importante del cuarto evangelio, decíamos, es el de discípulo. Cuando alguien tiene la piocha de discípulo, entonces puede tener la carrera hecha completamente. También las metáforas discipulares son diferentes en el cuarto evangelio, ¿no? La imagen del reino es casi invisible. Aparece presente en un par de oportunidades, como al pasar, lo que muestra que hay tradiciones comunes, o lo que muestra que el cuarto evangelio conoce tradiciones de las mismas que han sido incorporadas en los sinópticos, pero decide narrar de otra forma la relación de los discípulos con Jesús y la relación de los discípulos entre sí. Y usa otras figuras, como por ejemplo las ovejas. Todos somos ovejas respecto de un único pastor, y todos somos pámpanos respecto de una única vid. Así que estas dos cuestiones van mostrando, como decía, que el cuarto evangelio está marcando fronteras, delimitando sus fronteras, enfatizando su identidad, tal vez como un grito de, digámoslo así, independencia, una declaración de autonomía, un grito que les permita existir, una bandera que diga acá estamos nosotros, respecto no solo del judaísmo, sino respecto de otras formas del propio cristianismo de fines del siglo I. Es imposible, cuando uno lo piensa de esta manera, pasar por alto una de las formas de cristianismo más notorias, o más notables, mejor dicho, del siglo I, notable en muchos sentidos, pero especialmente notable porque terminó siendo la forma de cristianismo que para el siglo II se impuso y en algún sentido dura hasta el día de hoy. El cristianismo representado o que está como trasfondo de la primera carta de Clemente a los Corintios. Es de la década del 90, según los especialistas, que es la misma época en que se está escribiendo el cuarto evangelio. Entonces, si uno imagina que el cuarto evangelio no es un invento particular de un individuo, sino una forma de conservar la memoria de Jesús en un grupo, el cristianismo clementino, de Clemente de Roma en este caso, es un cristianismo también cuyas huellas están en la carta y que debe ser entendido así, ¿no? La carta expresa una forma de entender la memoria de Jesús que es anterior al propio Clemente, pero que Clemente explicita en su documento. Se trata, igual que lo que venimos hablando del Paráclito, en este caso de una carta de política eclesial. Vamos a ver en un segundo más la razón que origina la carta de Clemente a los Corintios, pero es un problema de organización, un problema de gobierno en la iglesia en Corinto, la que origina en esta década del 90 la carta de Clemente, con lo cual efectivamente tiene mucha relación con el discurso del Paráclito, con el cuarto evangelio que ya vimos, que al enfatizar tanto sobre Jesús, también
deja a relucir o saca a relucir la relación entre los discípulos, ¿no? La política eclesial dentro de la iglesia juanina. Y fue muy importante la carta de Clemente, tanto así que fue canónica para las iglesias sirias y egipcias. El texto de la primera carta de Clemente se conserva en 6 manuscritos. De 6 manuscritos, 3 de esos 6 manuscritos son manuscritos bíblicos, o sea, son colecciones de literatura bíblica. Aparece después de Apocalipsis en uno, aparece entre unos evangelios en otro, junto a Hebreos en otro, lo que significa que en ciertos sectores del cristianismo temprano, Primera de Clemente fue tan relevante que llegó a ser considerada literatura canónica, ¿no? Cuando dejó de ser canónica para la Iglesia Occidental, al menos ya su teología se había instalado en Occidente, hasta el día de hoy. Este Clemente, si hay algo que sabemos es que es obispo de Roma, pero hay algunas dudas respecto de a qué distancia está de la iglesia de los apóstoles, por ejemplo, ¿no? Para Ireneo de León es el tercer obispo de Roma, luego de Lino o Linus y Anacleto. Dice Ireneo, los benditos apóstoles, entonces, habiendo fundado y construido la iglesia, ya ustedes notan acá el énfasis apostólico, esto es entre el fines del siglo II, los apóstoles son importantísimos, depositaron en las manos de Linus el oficio del episcopado, los obispos. A o sea, a Linus, lo sucedió Anacleto, y después de él, en tercer lugar, desde los apóstoles, a Clemente le fue asignado el obispado. El tercero después de los apóstoles. Ya ustedes notan acá la idea de una sucesión, ¿no? El obispo ha sido nombrado por el apóstol y hay una sucesión. Primero uno, luego otro, y esto se podría rastrear hasta el día de hoy dentro de quienes aceptan la idea de una sucesión apostólica para la autoridad de la Iglesia. Para Tertuliano, de la misma época, en cambio, Clemente es inmediatamente sucesor de Pedro. Dice Tertuliano, en efecto, de esta manera dan a conocer sus orígenes las iglesias apostólicas, como la iglesia de los esmirniotas, Esmirnia, cuentan que Policarpo fue puesto por Juan, como la de los romanos, que Clemente fue ordenado por Pedro. El antecesor de Clemente directamente es Pedro. La carta de Clemente a los Corintios decía que es una carta o tiene como intención elementos de política eclesial. En el 1.1 dice así Clemente: a causa de las repentinas y sucesivas desgracias y contratiempos que nos han sobrevenido en Roma, hermanos, reconocemos que con tardanza hemos atendido a los asuntos que os inquietan, amados. Noten cómo caracteriza lo que está pasando en Corinto. La revuelta chocante e impropia de los elegidos de Dios, infame y sacrílega, que unos individuos arrogantes y audaces han encendido hasta tal punto de insensatez que vuestro nombre, respetable, famoso y digno de amor entre todos los hombres, ha sido grandemente ultrajado. Ustedes van a tener que perdonar siempre mi tono, porque voy a enfatizar cuestiones que son funcionales a mi propuesta. Si uno estuviera leyendo la carta de Clemente desde otro lado, encontraría otro tono para expresarlo y seguramente Clemente tendría mucha razón en lo que dice, pero como mi interés es mostrar la particularidad del cuarto evangelio, entonces si sueno con un tono medio culpando al pobre Clemente por todo, ustedes me perdonan, corríjanlo internamente.
Pero entonces escribe la carta porque ha habido una revuelta, en opinión de Clemente, en la iglesia de Corinto. Es una revuelta que él califica como chocante, impropia, infame, sacrílega, de gente arrogante y gente audaz, insensatos, que lo único que han logrado es romper el buen testimonio que tiene la iglesia en Corinto, para que ustedes vean que cuando uno habla de la iglesia en Corinto solo recuerda el tiempo de Pablo, que no tenía tan buen testimonio, pero para la época de Clemente parece que los problemas en Corinto ya se habían resuelto, en opinión de Clemente por lo menos, hasta que llegan estos revoltosos a cambiar las cosas. Lo que ha pasado en Corinto es que ha habido una defenestración del gobierno de la iglesia. 3.3 dice, así se alzaron los sin honor contra los honrados, los sin gloria contra los ilustres, los insensatos contra los prudentes, los jóvenes contra los ancianos. Ancianos. Y que yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno lee esto en las lógicas del siglo XXI es indignante la forma en que se refiere a sus hermanos y hermanas Clemente, ¿no? Estas personas que opinan distinto a él son los sin honor, los con honor son los que gobernaban la iglesia. Ahora, hay que situarlo en su contexto, ¿no? La lógica del honor y la vergüenza en el mundo mediterráneo del siglo I es tremendamente relevante. Por lo tanto, probablemente Clemente se está refiriendo a personas que eran nobles dentro de la ciudad, que eran personas que, producto de su nacimiento, mantenían el honor familiar y han sido quitados de sus puestos por personas que no pertenecían a esa nobleza. Entonces, los sin honor son personas que no tienen un honor garantizado dentro de una sociedad que funciona en la lógica del honor y la vergüenza. Así es que los que sí tienen honor son aquellos que lo tienen por nacimiento, por familia, por haber hecho un acto a la sociedad que les ganó el honor de la sociedad y por lo tanto la deuda de honor que debe ser pagada por la sociedad. ¿Ah? Los que han tomado el poder no tienen eso. 44.6. Vemos pues que a unos que se han portado bien, vosotros los habéis depuesto del ministerio que han honrado sin falta. Amados, vergonzoso, muy vergonzoso e indigno de la conducta de Cristo es oír que la solidísima y antigua iglesia de los Corintios se ha rebelado contra los presbíteros a causa de una o dos personas. Esto es lo que ha pasado en Corinto y esto es lo que genera la carta de Clemente. Así es que no puede ser un asunto mejor calificado que de político eclesial. Cuando analizábamos la manera en que el cuarto evangelio mostraba sus características y hablábamos del Paráclito, entonces habíamos escogido o habíamos descubierto 4 caracterizaciones del Paráclito en el cuarto evangelio. Una era, recuerden ustedes, que ante la partida de Jesús, la autoridad única, la sucesión única de Jesús recaía en el cuarto evangelio, en el Paráclito. En el caso de Clemente nos vamos a preguntar por estos mismos 4 elementos de política eclesial, que el cuarto evangelio sitúa en el Paráclito, y Clemente, que es un cristianismo, o representa un cristianismo coexistente con el de Juan, sitúa en otro lado. La autoridad ante la partida de Jesús comienza a ser depositada en una estructura jerárquica de sucesión en los textos de Clemente. Cuando Clemente recuerda cómo era la iglesia en Corinto antes de la revuelta, establece que en esos tiempos, buenos tiempos, cuando Corinto tenía un buen nombre, había un orden claramente establecido. Pues todo lo hacíais sin acepción de persona y caminabais en las leyes de Dios,
obedeciendo a vuestros jefes, perdonen, y dando a vuestros ancianos el honor que les correspondía. A los jóvenes les legabais un pensar equilibrado y venerable. A las mujeres les exigíais cumplir todo con conciencia irreprochable, venerable y pura, amando a sus maridos como conviene. Bueno, no quise seguir acá con la descripción de todas las cosas buenas que hacía la iglesia de Corinto para que ninguno de ustedes se desconectara de la charla. Pero entonces esos eran los buenos tiempos, según Clemente, cuando las cosas se hacían así. Los jóvenes tenían un pensamiento equilibrado, las mujeres estaban en su sitio donde tenían que estar. Los revoltosos llegaron a cambiar las cosas. Ante la partida de Jesús, la autoridad que se da no está en el vacío, ¿no? Ese vacío de autoridad que deja, diríamos, Jesús, Clemente lo llena. El cristianismo juánico lo deposita en el Paráclito. Clemente lo llena de otra manera. Así pues, Cristo de parte de Dios y los apóstoles de parte de Cristo. Los dos envíos sucedieron ordenadamente conforme a la voluntad de Dios. La palabra ordenadamente, orden, etcétera, debe aparecer cientos de veces en la epístola de Clemente. El orden es la manera en que Clemente interpreta lo que es de Dios. Entonces, Cristo de parte de Dios, los apóstoles de parte de Cristo. Y nuestros apóstoles tuvieron un perfecto conocimiento y establecieron a los ya mencionados, obispos y diáconos, y después dieron norma para que, si morían, otros hombres probados recibiesen en sucesión su ministerio. Entonces, ante la partida de Jesús, el cuarto evangelio dice: el Paráclito tiene toda la autoridad porque estará con ustedes para siempre. Clemente dice: no, ante la partida de Jesús esto ya quedó preestablecido. Así como Cristo vino de Dios, los apóstoles vienen de Cristo. Y ante la partida de los apóstoles dejaron la cosa clara. Ellos nombraron obispos y cuando morían también dejaron norma establecida para que otros hombres se convirtiesen en sucesores. Digamos que no cualquiera entonces puede hacer lo que están haciendo estos jóvenes en Corinto. Hay una sucesión claramente establecida y preestablecida ya por los apóstoles, en opinión de Clemente. Respecto de la función docente, ¿quién hace la función docente por excelencia ante la partida de Jesús? El cuarto evangelio dice que cuando Él se vaya, el Paráclito les enseñará todas las cosas. Lo que hace Clemente, es decir, es desplazar esto. No voy a decir que desplaza lo del cuarto evangelio, porque pudiera ser que Clemente ni siquiera haya conocido el cuarto evangelio, simplemente conoce otra forma de cristianismo, pero deposita esta función docente en las Sagradas Escrituras, en los apóstoles y en la tradición. No hay alguien que sea un mejor maestro, sino que las Escrituras lo dicen claramente. Por supuesto, las Escrituras tal como él o algún dirigente legítimo en la sucesión apostólica interpreta. No la Escritura por sí misma, sino la Escritura interpretada por uno de estos dirigentes. Los apóstoles, cuyo testimonio él también dice tener, y la tradición, pero ya no el Paráclito. Vosotros os habéis inclinado hacia las Sagradas Escrituras, las verdaderas, las que son por medio del Espíritu Santo, porque han creído que nada injusto ni falseado ha sido escrito en ellas, ¿no? Con esto Clemente establece la autoridad que él reconoce a las Sagradas Escrituras. Ustedes han convenido en que las Sagradas Escrituras dicen la verdad. Pero no solo las Sagradas Escrituras son fuente docente en este caso, sino también los apóstoles. Por esta razón, recibiendo un perfecto anticipado conocimiento, constituyeron los apóstoles. Esta es una traducción distinta del texto que antes citábamos.
a los antes mencionados y después dieron instrucciones para que si dormían, cuando estos murieran, otros hombres, acá no usa la palabra anthropos, sino aner, hombre macho, masculino, aprobados, recibiesen en turno el ministerio de ellos. Entonces, ¿quién enseña? Bueno, por un lado, las Sagradas Escrituras. Si algo logra ser demostrado, probado con las Sagradas Escrituras, entonces eso es lo que se tiene que enseñar. Y la otra fuente de enseñanza es la transmisión hecha por los apóstoles o por las personas a quienes ellos han ido nombrando o que cumplen el requisito que ellos han preestablecido. La enseñanza entonces está en manos de personas con una legitimidad de anclaje en el apostolado dirigente. ¿Quién da el correcto testimonio? ¿Quién va a dar testimonio de verdad, de Dios, de Cristo, el verdadero testigo? El cristianismo juánico dice el Paráclito. Ante la partida de Jesús, el testigo, el que dará testimonio genuino, será el Paráclito. Clemente, de nuevo, vuelve a la idea de que ese testimonio en realidad lo vamos a encontrar en la Escritura, que la Escritura que él conoce es el Antiguo Testamento, nuestro Antiguo Testamento, y la tradición. Dios, por ejemplo, lo que Clemente está diciendo en su carta, está, en su opinión, claramente en la línea de Dios. Siendo estas cosas evidentes a nosotros y habiendo mirado nosotros, ¿no?, él y la iglesia que él representa, hacia la profundidad del conocimiento divino, debemos hacer con orden todas las cosas que el Señor ordenó completar según el tiempo designado. Estas cosas, hacerlas en orden. Este orden que él le pide a los corintios, en opinión de Clemente, son lo que Dios quiere. Este testimonio viene directamente de Dios. Esto también era reclamo en el cuarto evangelio, ¿no? Este testimonio que venía a dar Jesús venía directamente de Dios. Yo doy testimonio de las cosas que he visto, decía Jesús. Y ante la partida de Jesús, ese testimonio lo dará el Paráclito, que estaba también enviado por Dios y por Jesús. Por lo tanto, ese testimonio era un testimonio divino. Clemente dice lo mismo. Las cosas de las que está dando testimonio, por ejemplo, la sucesión apostólica, son de Dios. El punto es que lo dice Clemente, no se apela a un ente superior, sino a Clemente y a una autoridad que ha recibido en sucesión. Y esta escritura es usada a partir de innumerables ejemplos, narraciones utilizadas como ejemplo, y esto sería el testimonio que los corintios debieran sacar. Por ejemplo, uno de estos ejemplos es, y esto lo cita profusamente Clemente, el Antiguo Testamento, porque al sumo sacerdote son dados sus propios ministerios. A los sacerdotes es ordenado el lugar propio, y a los levitas les tocan los servicios propios, ¿no? Esto está siendo usado como ejemplo para decir a los corintios lo que es correcto hacer. El hombre común, el laikos anthropos, de acá viene la expresión laico, el hombre común, ha sido atado, perdonen la traducción literal en este caso, a las ordenanzas comunes. Entonces, están los sacerdotes, está el sumo sacerdote, está el sacerdote, y están los levitas. Cada uno de ellos tiene instrucciones propias. El hombre común, el ser humano común ahora sí, que no es sumo sacerdote, que no es sacerdote, que no es levita, está atado a otro tipo de ordenanzas. Ordenanzas laicas, ordenanzas comunes. El testimonio, entonces, está dado por Dios, donde en las Escrituras, ¿y qué encuentra en las Escrituras? Clemente encuentra profusamente ejemplos del Antiguo Testamento. Un ejemplo de este orden es esta idea de la jerarquía entre sumos sacerdotes, sacerdotes, levitas y laicos.
¿Cómo buscar la verdad ante la partida de Jesús? Para el cuarto evangelio, el Paráclito os guiará a toda verdad. Para Clemente, la verdad está ya revelada en esos escritos, especialmente en esos ejemplos del Antiguo Testamento. Se deben mirar estos ejemplos. Por ejemplo, vaya la redundancia, 9.2. Pongamos nuestros ojos en los que de una manera perfecta sirvieron a su magnífica gloria. Tenemos a Enoc, que hallado justo en la obediencia, fue transformado sin que su muerte se haya descubierto. Enoc es un ejemplo que los corintios debieran imitar. ¿En qué es ejemplo? En obediencia, en sometimiento. El mismo ejemplo de sometimiento y de obediencia lo encuentra Clemente en Noé, en Abraham, en Lot, en Rahab. Entonces, la verdad está en un documento escrito, pero especialmente en los ejemplos que se pueden extraer de ese documento escrito, ¿no? El cuarto evangelio diría que la verdad está en el Paráclito, provocando la necesidad de reflexionar muchísimo sobre la verdad. Para Clemente la verdad está en estos documentos y en estas narraciones. Problemático porque son narraciones que está interpretando él. Leídas estas mismas narraciones por los jóvenes corintios, probablemente dirían otra cosa, pero es la manera en que Clemente argumenta. La naturaleza, no solo la escritura, sino la naturaleza es también un lugar donde encontrar esta verdad para comportarse. Los cielos, movidos por su gobierno, se le someten en paz. El día y la noche recorren la carrera impuesta por él sin que se estorben mutuamente. El sol, la luna y los coros de las estrellas recorren según su mandato en armonía y sin ninguna desviación las órbitas que les han sido prescritas. Esto es, la naturaleza es un lugar donde los corintios debieran mirar para descubrir la verdad. ¿Cómo se les ocurre salirse de su lugar? Ellos no son gente de honor. No deben ocupar espacios de honor. No lo hace la luna, no lo hacen las estrellas. No usurpan la luna en lugar del sol o el sol de la luna, ni las estrellas en lugar de otros. No se cambian de órbita los planetas. ¿Cómo lo hacen los jóvenes en Corinto? La verdad está no solo en la escritura y en los ejemplos seleccionados por Clemente, sino también está en la naturaleza. La sociedad de su tiempo a Clemente le sirve también de fuente de verdad. Observemos a los que sirven como soldados, a nuestros jefes. Qué bien ordenados, qué obedientes, qué subordinadamente ejecutan las órdenes, como los jóvenes de Corinto no miran en estas fuentes de autoridad la verdad. Quizás en qué la están buscando, que no son como estos ejemplos de nobleza. El vacío dejado por la partida de Jesús se ha llenado con una Sagrada Escritura y una tradición interpretada por agentes legítimamente anclados en sus antecesores. Legítimamente en base a una norma que cierto grupo cristiano considera la manera de la legitimidad. Entonces, Jesús se fue, pero ha quedado un conjunto de escritos. Han quedado una tradición, el Nuevo Testamento no ha sido aceptado como canon todavía, por lo tanto, lo que quedan son escritos que provienen de fuentes con autoridad, unas reconocidas, otras no tanto todavía, pero eso tenemos, una tradición, un conjunto de escritos del Antiguo Testamento, no completamente canonizados tampoco, pero al menos ya reconocidos como normativos casi en su totalidad. Y esa tradición y esas escrituras, interpretadas por quienes pertenecen al círculo autorizado para interpretar, los que no son gente común, sino los que son gente de honra, y que están en sus puestos porque pertenecen a esa órbita
a esa esfera y a ese lugar, entonces es la que provee lo que llena el vacío dejado por Jesús. En ese contexto, preguntaría si puede carecer de sentido, o si uno lo dijera de otra manera, si acaso les parece inocente o inocuo que el cristianismo juánico nos cuente una historia donde el espacio, este mismo espacio que Clemente llena con escritura, tradición e interpretación de agentes legítimamente anclados en sus antecesores, en el cuarto evangelio se ha llenado únicamente y explícitamente por el Paráclito. Este es el punto en el que no tenemos más opción que aceptar que el cristianismo juánico representa una forma de entender su momento histórico, su dependencia, su autonomía y su razón de existir en el mundo de forma diferente a cómo lo interpreta el cristianismo representado por la epístola, no inventado, sino representado por la epístola de Clemente. En el caso de Clemente, con un énfasis apostólico mucho más grande. En el caso del cristianismo juánico, no puede ser apostólico porque no existe el discípulo apostólico en ese sentido en el cuarto evangelio, sino que esto ha sido traspasado a la figura del Paráclito, sea lo que fuere que eso implique en la práctica. Muy bien. Eso es lo que tengo para decir de la primera carta de Clemente a los Corintios, y podemos conversar sobre esto. No sé si a la vuelta o ahora. Dale. Hacemos una parada de 5 minutos y volvemos entonces a la conversación. De pronto, en este tiempo igual pueden surgir muchas más preguntas y pueden desde ya redactarlas en el chat. Perfecto, volvemos en 5 minutos más. Bien. Así que bueno, desde ya le enviamos un fuerte saludo a Samuel García, quien nos ve desde España y nos sigue desde España. Así que él, pronto voy a leer su pregunta primero porque es una pregunta de las sesiones pasadas, de las sesiones anteriores. Entonces, no sé si está por ahí, profesor Javier. Ah, sí, ahí está. Ahí lo vemos. Ah, perfecto, no había escuchado. Entonces, le comentaba que Samuel García, que es una persona que nos sigue desde España, me envió algunas preguntas, por tanto, voy a leer esas primero, antes que las que escribió Jaime, porque seguramente estas preguntas de Samuel hacen referencia a las clases anteriores y no a esta. Así que vamos a comenzar con eso. Samuel García dice, desde la clave de lectura tan interesante que nos planteó sobre el narrador, esa dimensión del discípulo amado con el que nos identificamos como lectores, y desde esa clave eclesial que estamos viendo, la iglesia imposible, ¿qué nos dice el relato que vemos tan impactante de Juan 19, 26, 27 en ese vínculo, encargo al discípulo amado con la madre de Jesús a su partida? Bueno, él dice, por favor, dale las gracias por su tiempo, esfuerzo y trabajo, y coméntale que me leí el libro ya. Muy, pero muy interesante. Y cito el texto para que todos estemos al tanto del texto de Juan. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo, y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento ese discípulo la recibió en su casa. Bueno, yo sobre el particular tendría que decir al pasar, digamos, o al partir, que el capítulo 19 todavía pertenece a ese núcleo más, no el más temprano, pero sí más temprano que el 21 y el 1.
Por lo tanto, yo tiendo a ver en ese tipo de relatos no una metáfora de la iglesia. Hay algunas personas que interpretan la relación del discípulo amado con la madre de Jesús en el cuarto evangelio en términos de la iglesia. Yo tengo la impresión de que el relato no habla de algo mucho más lejano de lo que se ve, ¿no? En el cuarto evangelio, la cercanía de Jesús con las personas, quién es su familia, por ejemplo, por ejemplo, hay comportamientos de Jesús en ciertos grupos familiares, Marta, María, que solo hubieran sido dados en el marco de relaciones padre-hijo o hermano y hermana, lo que parece que mostrar que la comunidad juánica, si uno lo quiere leer así, empieza a constituir una forma de relación que reemplaza a la manera de la familia propiamente entendida del Imperio Romano, ¿no? Con una estructura jerárquica de hombre, mujer, hijo, esclavo. La familia de Jesús está conformada por un grupo más amplio. Entonces me parece a mí que ese texto lo que muestra es que la familia, iglesia, la familia, comunidad, que no es sanguínea, sigue estando presente a la partida de Jesús. No se desarma nada. El grupo, familia, está ahí. Tanto que la madre de Jesús es recibida por el discípulo al cual Jesús amaba. Yo no me atrevería a ir en este momento más lejos que eso, ¿no? Más lejos que eso. Pero esto entendido que el cuarto evangelio también desarma las configuraciones familiares propias del siglo I al mostrar a un Jesús sin familia, pero comportándose como familia con los que son su grupo. Entonces, cuando la madre es recibida por el discípulo, lo que está pasando, por lo menos a primera vista, es que la familia, esta nueva familia, está haciéndose permanecer en el tiempo. Llegaría hasta ahí, no llegaría más lejos en este momento. Perfecto, muchas gracias, profesor. Leemos la segunda intervención, que es de Jaime Peña. Dice: ¿por qué Clemente se siente tan seguro de sus afirmaciones? ¿Por qué quiere imponer su hegemonía? ¿Por qué no conoce el cuarto evangelio y las cartas paulinas si no tiene posibilidad de considerar otras opciones? Bueno, tal vez, parto por lo último, tal vez no conoce el cuarto, digamos, suponemos que no conoce el cuarto evangelio porque no hay en la epístola de Clemente alusión alguna a elementos propios del cuarto evangelio. Sí sabemos, y algunos lo afirman con mucha fuerza, que Clemente parece pertenecer a una tradición paulina, porque sí hay expresiones en la epístola de Clemente que uno las leyó antes en Pablo. Hay enunciados de frases, hay ciertas fórmulas fijas que uno las encontró en las epístolas paulinas. Entonces sí parece pertenecer a una tradición paulina. Así que probablemente hay que decir que no conoce el cuarto evangelio porque no lo conoce, simplemente no se están configurando en la misma época como documentos, ¿no? Y en lugares geográficos distintos. ¿Y por qué está tan seguro de sus ideas? Tal vez se deba a que es el cristianismo en el cual fue instruido. Si ustedes leen por separado los evangelios, que representan 4 memorias biográficas de Jesús, queda la impresión de que ninguno da opción para que el otro sea también verdad. Esta es la única forma de narrar la vida de Jesús. Ascendió desde Jerusalén. Y el otro dice ascendió desde Galilea. No da la opción a que esto sea una mala interpretación o algo por el estilo, sino que esto fue entendido así. Y desde esa perspectiva, Clemente está convencido que eso es. Y claro, como anota en el chat Jaime, para Clemente esa es su sana doctrina. Esa es su sana doctrina. El capítulo 21 del cuarto evangelio
va a mostrar que la redacción final del cuarto evangelio sí conoce otras formas de cristianismo y ya empieza a integrarlas. Y eso es lo que va a pasar en el cristianismo con posterioridad. Que entonces comienzas a darte cuenta de que tienes que hacer algo con los escritos que no pertenecen a la tradición en la cual tú creciste. Y entonces comienzan a nacer todo este conjunto de doctrinas integradoras, que no deja mal parado a ninguno, que saca la cristología de Juan, pero no su eclesiología, ni su neumatología, saca la neumatología de Pablo, pero no otros elementos, y así va configurando una manera de pensar. Y esto se hace todavía más necesario y más posible cuando la Iglesia reconoce que todos estos escritos son considerados Sagrada Escritura. Entonces, si todos estos escritos son Sagrada Escritura, no puedes dejar fuera una colita. Tienes que ver cómo ese elemento contribuye a una concepción global de la Iglesia. Pero esto pasa bien tarde. Pasa bien tarde. Por eso siempre hay que tener en cuenta que muchas de las confesiones cristianas del siglo IV, que son las que compartimos nosotros también, no existieron en el siglo I. Los creyentes, seguidores de Jesús, probablemente no creían exactamente lo mismo que creemos nosotros. Ellos no tenían los 27 libros del Nuevo Testamento como para tratar de articular, por ejemplo, una doctrina sobre el fin de los tiempos, con un poquito de Apocalipsis, otro poquito de Tesalonicenses, otro poquito de Hechos, otro poquito de Juan. Ese sí fue el problema del cristianismo del siglo IV, vale, y sigue siendo el problema nuestro. El cristianismo del siglo I, al contrario, iba desarrollando formas de pensar su cristianismo de acuerdo a la necesidad que iban teniendo, traspasando la memoria de Jesús y aplicándola y actualizándola a la época en que iba siendo requerido, y con eso se iban configurando énfasis diferentes. Más tarde, al poner juntos los documentos, al irlos conservando, al tomar conciencia los discípulos de que en tal región del imperio se habían coleccionado algunas epístolas de Pablo, en tal otra región del imperio se habían coleccionado los evangelios, y que las iglesias de esos lugares las leían en su liturgia dominical, entonces fue el cristianismo tomando conciencia de que eran Sagrada Escritura. Dicho sea de paso, esa es la razón por la que existía Sagrada Escritura antes de existir canon. La delimitación de canon fue bastante posterior. Las iglesias ya guardaban y copiaban las cartas como si fueran escritura sagrada, antes de que un grupo de obispos escribiera sus catálogos del canon. Eso. Ese profesor Ángel Tapia dice cuando Gracias, se... Perdón, Jaime, dale. No, que gracias, muchas gracias. Ángel Tapia dice, cuando se indica que en Clemente hay una oda al orden establecido en las Escrituras y los apóstoles, me resuena Pablo en Corintios indicando algo similar. Quizás por eso la propuesta del Paráclito nos suena inocente, como decía el profe, ya que tengo la impresión de que lo que Clemente indica suena más paulino y nos hace más sentido a nosotros como un cristianismo a seguir, también por nuestra fuerte influencia del catolicismo en Occidente. ¿Es Pablo más de la línea de Clemente o de la línea de Juan? Pregunta Ángel. Sí, o al revés, Clemente es de la línea de Pablo y menos de Juan, pero sí hay ciertos elementos que algunos han encontrado en el cuarto evangelio o en la literatura juánica que tienen mucho elemento común con Pablo. Y bueno, es lógico, porque hay que acordarse siempre que a pesar de que para efectos del estudio enfatizamos las diferencias, lo que existe como trasfondo de todas estas formas de cristianismo es una tradición común de Jesús, ¿no? Tal vez no un único relato, deben haber habido 50 relatos del mismo milagro, porque los testigos habrán contado por 40 años, como decíamos, la historia del milagro que presenciaron de forma oral, y ese relato entonces habrá tenido variaciones, pero hay una tradición común que subyace a todos los evangelios. Con variaciones, por supuesto, en algunos elementos. Así que
No es raro que Pablo y Juan tengan elementos muy concordantes, pero claramente no son lo mismo, y respecto de Clemente, Clemente es mucho más paulino. Bueno, y respecto del orden, es un gran tema hoy. Yo creo que es un gran tema. Acá una historia media pastoral. David, yo te pido perdón por estas historias pastorales, porque puede que no todo el mundo le interesen, pero yo recuerdo, yo recién egresado del seminario, entonces me mandaron a pastorear a una iglesia, la iglesia de Amanecer en Temuco. Era pastor ayudante. El pastor ayudante es un pastor sin estudio. Entonces yo estaba, no había egresado, estaba en cuarto año, tercer año. Mi cuarto año fui pastor ayudante, pastor laico que se llama, en nuestra denominación. Y en la zona vivía un pastor antiguo, bien famoso, al menos yo crecí escuchando sus historias, pastor Salomón Jeffy, muy estudioso, y era famoso primero por la cantidad de libros que tenía, por sus escritos. Yo crecí escuchando que cuando alguien pasaba a las 6 de la mañana fuera de la casa del pastor se escuchaba la máquina de escribir. Entonces, porque estaba desde bien temprano estudiando. Así que bueno, todas esas historias estaban el primer día que el pastor llegó a mi clase de escuela dominical en la iglesia. Así es que yo temblaba cada vez. Y cuando me fue a ver a la casa, lo primero que dice cuando entra a mi living es, yo tenía la biblioteca ahí, me dice, está chica la biblioteca todavía, ¿eh? Entonces, bueno, con eso afianzó el temor que yo tenía de tenerlo. Ella estaba jubilada hacía muchos años, era muy viejito, de tener el viejito escuchando mis sermones. Para congraciarme con él, porque yo sabía que también era famoso por los despertares espirituales, no sé cómo le dirán en otro lado, en avivamientos o movimientos espirituales en las iglesias que él pastoreó, y su predicación era muy carismática. Entonces, no sé si para congraciarme un poco le dije, mire, yo apuesto aquí, en esta iglesia pequeña y con pocos recursos en ese tiempo, al avivamiento. Pero un avivamiento ordenado. Yo dije, con esto la hago de oro, porque se levanta la cabeza y me dice, ¿y tú le vas a enseñar al Espíritu Santo a ser ordenado? Entonces, no hallaba cómo seguir congraciándome con Salomón Jeffy. Jamás se me olvidó. Respecto del orden, ese es un gran tema en la fe cristiana. ¿Quién te dice lo que es ordenado? Para Clemente, el orden es el que él encuentra en el ejército romano, por ejemplo, en el sol y las estrellas, en la estructura jerárquica del Antiguo Testamento. Y es un orden que, según Clemente, proviene de una única fuente, Dios. Por lo tanto, atentar contra ese orden es ir contra Dios. La homologación de la interpretación de Clemente con Dios, que es común al mundo evangélico que interpreta la Biblia y homologa su interpretación con la palabra de Dios, es peligrosísima. Si tú le agregas la dimensión social de esto, que para Clemente ese orden establecido incluye que hay gente nacida honorable y gente nacida en vergüenza, saltarse esas órbitas es ir contra Dios. Tú tienes la base de todas las grandes revoluciones de la historia, o las bases de todas las grandes injusticias de la historia. No por nada, Feuerbach, entre otros, imaginaron que la única forma de romper con la idea de que hay sangre azul y sangre no azul, unos nacen para ser reyes y otros no, es eliminar a Dios. Porque si el origen de estas distinciones es Dios, no sé si él está citando a Clemente, pero no sería necesario porque la tradición cristiana ha perpetuado esto. Si el origen de quien te hace nacer en honor o no es Dios, eliminemos a Dios y se acaba la justificación de estas cuestiones. Bueno, claramente no funcionó, ¿no? Lugares donde se quiso eliminar la tesis de Dios,
los de sangre azul y los de sangre no azul siguen naciendo con los mismos problemas hasta el día de hoy. Pero entonces el tema del orden es un tema complejo, interesante, y no es primera vez que se apela al orden como algo que proviene de Dios. Pero el pastor Salomón Jeffy, que ya está con el Señor, diría a mí, ¿y tú le vas a enseñar al Espíritu Santo a ser ordenado? Y probablemente le diría a Clemente algo parecido, pero no se encontraron. O sea, ahora se habrán encontrado si Clemente está en el mismo lugar. ¿Quién te dice lo que es orden respecto de Dios? Para Clemente el ejército romano era el ejemplo claro del orden de Dios. No sé. Ahí hay mucha tela que cortar. Bueno, eso respondería. Gracias por la pregunta, porque además provoca un montón de pensamientos adyacentes acá, interesantes, o colaterales. Gracias, David. Gracias. Solo leo el comentario de Marcela, que dice: recordé todas las desobediencias ocurridas en torno al nacimiento de Moisés. Las parteras desobedecen, la madre de Moisés desobedece, la hermana María, la hija de Faraón, y de seguro otros y otras más. Claro. No, sí, es una cosa... Oye, yo no quiero instalar acá una nueva revolución ni nada de eso, pero claro, cuando tú lees la Biblia, no puedes dejar de preguntar, las parteras son mentirosas, po. Y después dice que Dios las bendice por mentirosas. No quiero decirlo de esa manera, pero díganme si no es así. Mienten. Ahora, uno puede justificarlo, bueno, la ley no ha venido todavía, y todo lo que uno ha escuchado toda la vida. Sí, está bien. Pero mienten. Y tal vez la cosa ética de salvar la vida es más importante. Todas esas explicaciones uno las puede dar. Pero claro, se saltan el orden establecido, no se someten a la autoridad de su época. Bueno, no hubo profeta bíblico que se haya sometido a la autoridad de su época. Eso es un tema también muy interesante. ¿Y qué me dicen de Jesús? A Jesús le citan los textos bíblicos bien. Mire, Moisés mandó, ya esto lo comentamos el otro día, ¿no? Moisés mandó que a estas mujeres hay que apedrearlas. Era verdad. Si eso está escrito en Deuteronomio, en Levítico. Esa era la cita bíblica. Esa persona podría haber dicho, mire Jesús, la Biblia dice, que habrían encajado perfecto en nuestros días. La Biblia decía eso. De alguna manera Jesús cumple la Biblia, cumple la palabra, cumple la ley, la Torá, desobedeciendo textos bíblicos. Porque ese texto lo desobedeció. No sé cómo podría eso leerse, habría que hacer otro curso de esto, pero Jesús viene a cumplir la ley y de alguna manera la cumple desobedeciendo textos. Entonces estoy de acuerdo con la pregunta, ¿no? Que a esta persona que se le vino a la mente todos los desórdenes que aparecen ahí y que están ahí. Así que efectivamente, sí, el tema del orden, el tema de las cosas como deben ser, la teología que ha definido a Dios, los atributos de Dios, por ejemplo. Después de la doctrina de los atributos de Dios, Dios es así. No es así, es así, porque ya lo dijimos. ¿Para qué vamos a preguntarnos cómo es Dios si ya lo podemos encontrar en un libro? Ya alguien nos dijo que Dios es así. Y pretendemos que Dios quepa en una declaración que los teólogos hemos hecho en estos últimos 2000 años. Es impresionante, ¿no? Y eso es orden, porque si tú te sales del cuadradito de estas doctrinas que inventamos nosotros mismos, entonces Clemente se enojaría. Pero interesantemente, internamente sospechamos que Dios no cabe en ninguna de las doctrinas que hemos inventado sobre él. Por eso es un gran error confundir a Cristo con la cristología, por ejemplo. Cristologías cientos. Y nosotros votamos por alguna y adherimos a alguna y qué sé yo. Pero Cristo es muy distinto a las cristologías. Está en la base de todas ellas. Bueno, interesante. Gracias, David. Disculpe, casi hablo con el micrófono bloqueado. Marcela pregunta: ¿qué habría sido la iglesia sin Clemente? Wow. Y Yo yo creo agregaría, que... ¿Ah?
Yo agregaría sin Ireneo, además. Sin Clemente y sin Ireneo. Y los padres capadocios, bueno, lo que pasa es que yo estoy convencido de que la iglesia, y todo, como toda organización, esto ha sido muy estudiado, necesita algún tipo de organización. Claramente, si no era una, iba a ser otra forma de organización. ¿Qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? Todos los movimientos que se han levantado como reacción a la bota puesta encima, ¿no? Al pisoteo, todos los movimientos han tendido a tener algún tipo de organización. Cuando esa organización novedosa se vuelve más rígida, se produce otra revuelta interna, apelando al mismo Paráclito o al Evangelio de Juan frecuentemente. Así es que, y claro, si no hubiera sido Clemente, hubiera sido otra cosa. Pero lo de Clemente y lo de Ignacio en el siglo II fue decisivo, realmente decisivo. En el Nuevo Testamento, no quiero yo acá culpar a Clemente, o sea, Clemente es un creyente como otros tantos que hubo en el siglo I, que perteneció a la élite que sabía escribir, que sabía leer. Recuerden, el 3% de la población sabía leer en la Judea romana y en todo el imperio el 10%. Así es que pertenecía, como los obispos cristianos, que podían escribir a una élite, definitivamente. Que eran hijos de su tiempo. El cristianismo del Nuevo Testamento, los escritos canónicos del Nuevo Testamento, no hacen distinción entre los oficios. Ustedes pueden encontrar en Hechos capítulo 20, que en mi opinión es el capítulo que mejor describe lo que es ser pastor o pastora en una iglesia. Hechos capítulo 20, ustedes pueden encontrar que el oficio se llama presbítero, el título se llama presbítero. La tarea que tiene el presbítero se describe con dos conceptos: pastorear y supervisar. Pastorear, ya es de donde viene pastor; supervisar es de donde viene episcopos. O sea, bueno, en realidad supervisar es episcopo, a la grey del Señor, obispo. El título digo que es presbítero porque es el mismo título que se usaba en la sinagoga de habla griega. La sinagoga tiene ancianos que gobiernan, que tienen ciertas tareas docentes fundamentalmente. Entonces, no hay distinción, son tres nombres para la misma tarea. Incluso en las epístolas pastorales, las de Timoteo y Tito, o a Timoteo y Tito, todavía la distinción no es como llegó a ser en el siglo II. Pero quien convierte estos oficios en una estructura es Clemente. Cuando intenta explicar de qué se tratan estas estructuras, la explica en la lógica del orden. Él está y vive la sociedad en una lógica jerárquica. Entonces, cuando lee la Escritura, la lee con sus anteojos y utiliza el Antiguo Testamento para explicar estos oficios que en la iglesia no tenían distinción. Y viene a decir que también en el templo estaban estos oficios porque había un sumo sacerdote, habían sacerdotes y habían levitas. Y entonces esto en su carta los equipara. El sumo sacerdote equivale al obispo, los sacerdotes equivalen a los presbíteros y los levitas equivalen a los diáconos. Esto es lo que va a ser después el clero. Y todo el resto son los comunes, que él utiliza la palabra laicos. Pero como en el Antiguo Testamento eso sí era una estructura, sumos sacerdotes, sacerdotes y levitas, la lectura que se empezó a hacer después de Clemente de los oficios del Nuevo Testamento también fue jerárquica. Y eso no cambió nunca. Entonces, fue realmente determinante. Tal vez sin Clemente hubiéramos encontrado una forma de estructura como la que existe hoy día en muchas iglesias, pero sin que su dirigencia se vea en términos jerárquicos, sino en términos necesarios de la organización, roles tal vez, o como quiera que se llame. Pero hoy se ve.
Y más encima, existe una distinción implícita, incluso en aquellos lugares donde no se reconoce un clero, pero existe una distinción implícita respecto de laicos, como si laicos perteneciera a una especie de órbita distinta de los planetas, como diría Clement. Eso en el Nuevo Testamento no existe. No existe. Lo que distingue a las personas son dones del Señor que sirven para cumplir tareas diferentes, y algunos de estos hermanos son escogidos por ser idóneos, fieles para transmitir idóneamente la palabra del Señor, porque tienen competencia, como dice las epístolas pastorales, para enseñar, para administrar, etc. Pero no son de una órbita diferente, son hermanos nombrados con esa tarea. Debe haber habido alguna diferencia, uno puede imaginar estas, y seguramente podrían haber otras. Muchas gracias, profesor. Juan Carlos parece que quería tomar la palabra. Bueno, saludar al profesor Ortega, pastor Consiervo, un saludo de la Iglesia Bautista en Coronel, Javier. Sí, Juan Carlos, ¿qué tal? Un honor. Tenemos ahí algunos conocidos comunes. Sí, por supuesto. Eres muy recordado por ahí. Le agradezco. Sí, en algún momento. Y contento por los ejemplos asociados a la pastoral, porque la pastoral es la que le da mucho más sentido a la teología, a la reflexión, porque encarna el día a día. Una consulta nomás a propósito del orden y yo diría a veces excesivo anhelo por el orden, que en ocasiones huele como a complicidad en los países, y que la Iglesia juega un rol muy importante en lo que significa la mantención de un orden particular, especialmente cuando la Iglesia está vinculada con estructuras de poder, ¿cierto? Como ha pasado en muchos lugares, especialmente en Latinoamérica, que la Iglesia llega con el poder y se mantiene en el poder. Entonces, mi pregunta es que, desde tu perspectiva, ¿qué lugar ha jugado la Iglesia en ese sentido, asociado al Estado, para mantener un orden que beneficia un estrato particular de poder? ¿Y qué valor llega a tener el orden en la fe como tal y el seguimiento de Jesús en la espiritualidad, en esta comunidad que es imposible, pero que es anhelada, que es neumatológica? De tal manera que en ocasiones, y nos ha pasado en Chile, lo hago desde, entenderán que lo que pasa en Chile hoy día todavía, una de las organizaciones interpeladas en la Iglesia, por su permanente llamado en el sector más tradicional de la Iglesia, que hay que mantener el orden. ¿Cierto? Hay que mantener el orden. En Chile hubo una rebelión, no sé si revolución, pero al menos una rebelión. La gente estaba molesta. La revolución, por último, había un programa. Aquí no había un programa, había una molestia que se manifestó. Y el llamado a la Iglesia, más que leer esa rebelión, ese enojo, ese malestar, parece que se inclinó inmediatamente por la idea de que mantener el orden. ¿Cómo observas tú ese fenómeno en nuestra sociedad, siendo pastor chileno, pastor de calle, digamos, con olor a oveja, como dicen ahora? ¿Cómo ves tú ese elemento, Javier, como desafío para la Iglesia y el rol que la Iglesia pudiera jugar en la sociedad de hoy? Interesante. Espero yo que a nadie le aburra mucho esta respuesta, pero a mí el tema me parece muy interesante. Estas son las conversaciones que tenemos con un cafecito de forma mucho más extendida con varios colegas y amigos. Bueno, no hay que olvidarse que una de las miradas clásicas de la Iglesia es la de Althusser, que la Iglesia es uno de los aparatos ideológicos del Estado, ¿no? La Iglesia al servicio de políticas estatales de derecha o de izquierda, o sea, o de modelos intermedios también, sin ninguna distinción. Se sabe de casos, yo alcancé a leer algunos casos en algunos países vecinos, y seguramente en Chile también ocurrió en su momento, que había escasez de contingente militar, por ejemplo, estaban naciendo pocas personas, y bajo ciertos canales de comunicación estatales, las iglesias se hicieron eco y se empezó a predicar en contra de los métodos anticonceptivos y ese tipo de cuestiones, y por supuesto nacieron más personas. Así de perverso es la relación frecuentemente entre el Estado y las iglesias, pero así también de inocente. ¿Cuántos que predicaron estas cuestiones no tenían noción de estar siendo una caja de resonancia de una necesidad estatal? O sea, hay que tener más soldados, por lo tanto hay que prohibir los métodos anticonceptivos para que nazcan más personas, ¿no?
Así que desde esa perspectiva, claro, hay que, y definitivamente no se puede descartar de ninguna forma la posibilidad de que una iglesia, cuanto menos crítica sea, peor, sea o termine siendo instrumento de modelos estatales o funcionales a un sistema. Las teologías latinoamericanas surgidas en los 60 en general, metodológicamente partían su análisis exegético suponiendo que estaba la posibilidad de que la teología haya estado al servicio de modelos estatales. Partía de esa base, y eso posibilitaba que la lectura entonces fuera crítica respecto de uno mismo en este sentido. Yo aquí quisiera recordar algo que dije al comienzo, la primera laminita, que me parece importante, sin embargo, para explicar por qué la Iglesia suele hacer esto, y lo ha hecho toda la vida, desde los textos bíblicos incluso. Decía en el comienzo que habían dos formas de entender, una taxonomía que dividía la Iglesia respecto de su funcionamiento respecto a la sociedad en dos. Cuando la Iglesia funcionaba dentro de la Judea romana, intentando separarse de la religión de origen, funcionaba como una secta, que quería deshacerse de la madre, en este caso. Pero cuando la Iglesia funcionaba en la diáspora, funcionaba no como secta, sino como culto, intentando entrar en un terreno donde no era mayoritario, donde no existía una religión de la cual separarse, sino necesitando ser, para decirlo de esta manera, aceptada dentro del conjunto de la Iglesia. La mayoría de las epístolas de Pablo, o toda la literatura de la tradición paulina en realidad, funciona como un cristianismo de la diáspora, o sea, como un cristianismo en forma de culto. Entonces, hay una gran cantidad de instrucciones en las epístolas paulinas, pero también las hay en las así llamadas epístolas generales, que buscan que el cristianismo no sea perseguido por el Estado. Por ejemplo, la primera carta de Pedro. La primera carta de Pedro es un caso excepcional, pero también la primera carta a los Corintios, varias décadas antes, que muestra cómo el cristianismo está siempre al borde de la persecución, está siempre al borde de ser perseguido, de ser hostigado. Y entonces tú ves a escritores como Pablo que dicen en Corintios, no nos hagamos perseguir, no seamos tropiezos, ni a judíos ni a gentiles. Y se entrega una gran cantidad de normas. Las mujeres no se vistan con peinados ostentosos, bueno, esto es las epístolas, las pastorales, que son de la tradición paulina igual, callen en la eclesía porque todos sabemos que es indecoroso. Entonces, todas estas instrucciones tienen la intención de que la Iglesia, si tiene que morir por elementos nucleares, que muera, muerta de la risa, ¿no? Pero no por elementos que sean, no que se hagan perseguir. En la carta a los Corintios el tema de la mujer es muy importante porque en el mundo romano el honor de un grupo familiar está depositado en una mujer, siempre, las hijas o la esposa. Si el honor de esta mujer de alguna forma es mancillado, el honor de todo el núcleo familiar se rompe, eventualmente van a dejar de comerciar, no van a poder negociar y eventualmente les va a ocasionar la muerte a los hombres de esa familia, a no ser que se provoque la venganza. Por lo tanto, ellas son objeto de un montón de instrucciones en el Nuevo Testamento que tienen la intención de que la Iglesia se acomode a un funcionamiento en aquello que sea posible, sin negar el núcleo que estos autores consideran como evangelio. Y la primera carta de Pedro, eso es notorio también, que no los metan presos por desobedecer a la autoridad. Pero si los van a meter presos por la causa de Cristo, bueno, eso es digno, pero no por estos actos de desobediencia. En Romanos es la misma idea.
paguen a todos, dice otro texto, el honor que merecen. Se refiere a las prácticas del honor del siglo I. Todo con tal de que la Iglesia no se haga perseguir. Eso son formas de supervivencia de la Iglesia. Pero cuando se entienden de forma rígida, terminan convirtiéndose en mandamientos que pudieran justificar incluso el pecado, solo porque un texto bíblico deba ser entendido literalmente. Entonces, bueno, habiendo explicado que la Iglesia inconscientemente o conscientemente ha estado al servicio a veces de intereses estatales de cualquier tipo, tengo la impresión de que la explicación viene por el lado de que la Iglesia siempre ha intentado sobrevivir y trata de reconocer en su interior ciertos núcleos elementales que no transaría, pero inconscientemente reconoce ciertos espacios donde transa. A veces, creo yo, la Iglesia ha transado lo intransable, lamentablemente. A veces la Iglesia ha comulgado con el diablo, voy a decirlo así, en cuestiones que no debió transar. No siempre ha sido así. A veces la Iglesia transa lo que tiene que transar para sobrevivir, y punto. Gracias a eso la Iglesia tiene 2000 años de existencia. Ahora, personas que vivimos en otros contextos, probablemente no logremos captar adecuadamente qué elemento nuclear está salvando y qué elemento periférico está transando una iglesia en otros contextos. Y por eso es que no debiera uno ser tan rígido con cómo evalúa tradiciones eclesiásticas de entornos que no son los propios. Ahí creo que hay que darle una cierta vuelta y ser menos dogmático, ¿no? Porque también lo periférico se nos puede volver dogma y también lo nuclear se nos puede volver un dogma en sí mismo, que va a ser peligrosa la cosa. Pero yo tiendo a ver esto mismo que ve Juan Carlos, ¿no? Que el orden se vuelve un fin en sí mismo, y no lo es. No debiera serlo nunca. Pero sí la existencia de la Iglesia, el mensaje que la Iglesia tiene que comunicar, el núcleo del Evangelio de Jesucristo, eso sí que es intransable, nos quemen o no nos quemen los templos. Pero hay elementos periféricos que, igual que en las cartas del Nuevo Testamento, uno diría, oiga, no se haga perseguir. No se haga perseguir. No se haga perseguir por cosas innecesarias, pero cuando le toque ser perseguido por lo necesario, no se queje tampoco, pero no por lo innecesario. En el siglo I tenía que ver con el peinado de mujeres, yo creo que hoy no. Por eso yo insisto en que ciertos textos que se usan para prohibir los liderazgos de mujeres son textos sacados del contexto histórico, cultural en el que surgieron. Esos no son temas hoy, pero otros son temas hoy. Y efectivamente las iglesias vivieron esto. La iglesia donde yo soy pastor está a una cuadra de Plaza Italia, como Plaza Baquedano o Dignidad, como ustedes quieran llamar. Así que es de las iglesias rayadas y es de las que pasó orando para no ser quemada durante harto tiempo al comienzo. Y vivimos rápidamente la experiencia de qué hacer el 19. Salimos a retornar todo al orden, o sea, barremos rápidamente el 19 de octubre, pintamos el café literario como que aquí no ha pasado nada para mantener el orden, o dejamos que, o hacemos la reflexión del núcleo de toda esta cuestión. Y en nuestra iglesia, nuestros jóvenes especialmente, pero también la gente adulta, experimentó este tema, ¿no? ¿Qué límites toleramos? ¿Qué límites no toleramos? ¿Qué límites aceptamos y qué límites no aceptamos? Y hemos ido encontrando consensos con conversación y con mucha discusión. Hay ciertas cosas que seguimos valorando, de cuestiones que nos parecen a nosotros importantes como iglesia y que son contrarias a ciertos sectores de estos movimientos sociales que explotaron el 18 de octubre, pero hay otros elementos
que compartimos completamente como iglesia y como hermanos en la fe. Porque hemos encontrado que hay núcleos en el Evangelio que a veces son defendidos más por gente no cristiana que por gente cristiana. Pero hay otras cuestiones que no. Entonces, hemos logrado mantener un cierto equilibrio libre de amarras dogmáticas. No nos interesa mucho que ciertas propuestas nos parezcan muy de derecha o muy de izquierda, porque nos parece que son cuestiones que para nosotros como iglesia son relevantes, y eso nos ha mantenido con cierta paz. Pero entonces ya no es el orden por el orden. No es el orden por el orden. Ni el desorden por el desorden. Sino la búsqueda de la voluntad de Dios, que a veces traerá ciertas formas de orden y a veces va a traer desorden, dependiendo siempre de quién sea el afectado cuando la voluntad de Dios se busque. Creo que ahí, bueno, un largo discurso para responder a una pregunta muy interesante que en realidad no se responde con un discurso, sino con un diálogo que habría que tener todavía más ampliamente. Muchas Muchas gracias. gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Camila, creo que tenías la mano levantada. No sé si es correcto o no. Sí, perdón que no pongo el video. Ya no, ya no tengo la mano levantada. En realidad quería, nada, lo que Javier ha dicho me parece tremendamente interesante. Ya no quiero en este momento como formular la pregunta que iba a hacer. Tal vez después, Javier. Solamente quiero compartir que me parece que lo que has dicho ahora es fundamental de tener presente y de cuestionárnoslo permanentemente, ¿no? En un montón de ámbitos, en ámbitos incluso distintos, no solamente los eclesiásticos, ¿no? Sino en general. Creo que es fundamental esa reflexión acerca de cuándo sí y cuándo no lo que se concibe como fractura o como o como cuestionamiento, pues, ¿no? Como disidencia incluso, que es lo que veíamos antes, de inmediato o no, o lentamente se puede convertir en un nuevo dogma y en una nueva anquilosamiento o petrificación o cristalización de nociones, ¿no? Que, como ya decían ustedes, se las concibe como buenas en sí mismas, ¿no? Entonces es la disciplina por la disciplina misma, el orden por el orden mismo, etcétera. Qué fácil es, y ha pasado, cada vez ha pasado, ¿no? Es decir, serían excepcionales las veces en que no ha pasado, ¿no? Que las rupturas, los quiebres terminan estabilizándose y buscando esa estabilización en el sentido de lo dicho, ¿no? Entonces, nada, como una mirada crítica permanente, como una autoobservación permanente, me refiero a colectiva, ¿no? Me parece súper importante lo que estás diciendo. Eh, eh, y ya, nada más. La pregunta que sí la quisiera elaborar, pero después, en otro momento, quizá esté más yendo hacia otros lugares. Pero bueno, nada. Gracias, Javier. No, gracias, Camila. Sí. Yo acá me permitiría decir también, a modo de confesión, que claramente es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Digamos, es más fácil desde la teología bíblica decir lo que la Biblia dice. Lo difícil es cuando eres creyente en una comunidad de fe, pastor, pastora, diácono, líder, hermano, aplicar esto. Porque acá lo que yo hago es muy fácil en el sentido de que analizo un texto que tiene 2000 años de antigüedad y muestro todas sus particularidades respecto de otros textos. Y entonces, para mí resulta, o para el expositor en general, resulta más fácil decirlo. Y sin embargo, ¿cómo esto se vive en la iglesia? Donde sí requieres consensos, donde sí requieres acuerdos, donde sí decide o tienes la necesidad de decir, oye, estas cosas era importante preservarlas, por razones distintas al orden por el orden, pero era importante preservarlas. No hay que romperlo todo. Entonces eso es más complicado. Es más complicado. Entonces ahí es donde también es una frase que requiere un análisis práctico mayor.
habría que decir que por eso para mí el Evangelio no es sobre valores. No sé si lo digo bien. El Evangelio es sobre la voluntad de Dios. Las sociedades a veces adoptan un conjunto de valores. Esto es la familia, esto es el hombre, esto es ser mujer, esto es el niño, esto es el pastor, esto es la iglesia, esto es el orden, esto es lo lindo, esto es lo feo, esto es belleza, esto qué sé yo. Un conjunto esto es valentía, esto es cobardía. Pero la iglesia no puede funcionar en base a esquemas valóricos establecidos por muy cristianizados que sean estos valores. Hemos construido esquemas valóricos o morales cristianos durante 2000 años. Entonces, la iglesia, en cambio, lo que tiene que hacer es preguntarse todos los días por la voluntad de Dios. Y eso requiere un trabajo arduo, porque la voluntad de Dios en un barrio periférico, pobre, con marginación o con mucho dominio narco, por decir algo, la voluntad de Dios para una iglesia en esos lugares probablemente sea distinta a la voluntad de Dios para una iglesia en un sector acomodado y con un funcionamiento diferente. Y yo recuerdo un pastor de una iglesia muy pequeña en un barrio que se le exigía un crecimiento numérico importante, porque se le medía con estos modelos de mercadotecnia aplicados a la iglesia, ¿no? La iglesia tiene que crecer, el modelo de crecimiento de los 90, que había sido importado de Estados Unidos, entonces la iglesia tenía que crecer. Este pastor y su iglesia estaban convencidos de que la voluntad de Dios para ellos era hacer luz en medio de oscuridad, de tinieblas, lleno de adicciones. Su rol no era convertirse en una mega iglesia en ese barrio. Nunca lo entendió así. En cambio, entendían que la voluntad de Dios era hacer un espacio donde pudieran correr los enfermos, a encontrar un abrazo, un apoyo, un respaldo, la enseñanza, la libertad, etc. Las familias ser acogidas, pero no ser una iglesia grande. Entonces, el discernimiento de la voluntad de Dios es tan local, es tan personal en el sentido de personas, ¿no? Pero es tan local, tan de los hermanos y hermanas que van cada día a su lugar y descubren en la práctica del servicio a Jesucristo, a su prójimo, la voluntad de Dios para ellos, en ese momento y en ese lugar espiritual. Así que bueno, la teología no siempre está a la altura de la iglesia, lamentablemente, no siempre. A veces la teología está a la altura de los libros, pero generando pautas tan irrealizables. La iglesia tiene que descubrir la voluntad de Dios. Los teólogos haríamos bien en volver a eso siempre, ¿no? Está bien. Bien, muchas gracias, profesor. Muchas gracias a todos y desde aquí nosotros le enviamos un gran y fuerte aplauso, profesor, por todo lo que hemos conversado y dialogado hasta ahora. Muchas gracias porque ha sido tremendamente nutritivo y ha suscitado, como ya vimos, muy grandes reflexiones y muy importantes reflexiones en torno a la iglesia y como muy dice Camila, extrapolarlo por supuesto, a otras dimensiones de las que ya hemos discutido en diálogo. Gracias a ustedes.